Bueno, a todos bendiciones. Hoy vamos a estar hablando de uno de los libros del Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Jonás. ¿Quién es Jonás? ¿Quién me puede decir? Un profeta, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de Jonás o del libro de Jonás? ¿Cómo? Se lo comió una ballena, ¿cierto? Seguro, ¿cierto? Una ballena, ¿cierto? ¿Qué más sabemos? Nombre necio, dicen por acá. ¿Qué más? No quería que se repitiera la gente. Muy bien, que no quería que se repitiera la gente. Jonás es uno de los profetas de Israel, uno de los profetas, se cataloga como uno de los profetas menores. Vamos a ir al Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Todas las preguntas que nos tenemos que hacer aquí es: ¿quién es Jonás? Primero que todo, ya acá dijimos varias características que tenía. Entre esas características es que es un profeta de Dios, es decir, es un siervo de Dios, no es cualquier persona. También es un valiente, porque es un valiente porque se le revela a Dios, le dice: no, yo no voy a hacer eso. Dígame, ¿qué hombre le puede decir a Dios que no va a hacer lo que él diga, no? Solo un hombre valiente. Pero también un hombre que estaba muy cerca de Dios porque fue al que se le encargó un mensaje, ¿no? Acá otra de las preguntas que hacemos es: ¿qué significa escaparse de Dios? Porque el libro dice que Jonás se escapó de Dios. ¿Podemos escapar de Dios? No. ¿Es la pregunta? Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Jonás escapó de Dios? Siguiente pregunta: ¿por qué Jonás no quería ir? ¿Ustedes se han hecho la pregunta cuál es la razón de que Jonás no quisiera ir a Nínive? Porque quería que Dios destruyera a los malos y Dios vino a salvar a los malos. ¿Pero por qué quería que los destruyera? Muy bien, porque eran muy malos. ¿Pero por qué después fue? Ahí se por qué le tocó. Y después de que va, se arrepiente y le dice a Dios: esto es lo que yo no quería. Entonces lo primero que dice es que Jonás es hijo de Amitai. Lo que debemos que entender es que Jonás no solo tiene esta profecía acá en este libro, porque la profecía de acá es muy corta, pero hay otra profecía. Vamos a ir a Segunda de Reyes 14, del 23-25. Vamos a ver otra profecía que dijo Jonás. Y aquí sale una de las dudas: ¿este libro será mitología, una parábola, un cuento, o será de la vida real? ¿Por qué lo digo? Porque todos lo dijeron acá: se lo comió un gran pez. Entonces muchos ponen en duda que a un hombre que se lo coma un pez siga vivo, ¿no? Entonces muchos dicen: no, este libro es un cuento. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a comprobarlo con la Biblia. Lo primero que lo comprobamos es que Jonás sí fue un personaje de la vida real por Segunda de Reyes 14, 23-25. Miren lo que dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 40 años. ¿24? No, ahí está bien. 14, 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Siguiente. Y dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, ¿quién? Jonás, ¿hijo de quién? Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. ¿Sí se da cuenta? Entonces acá, ¿tuvo una profecía nomás? 2. Dijo que Israel iba a ser ¿qué? Restaurada. Y se cumple ahí en Segunda de Reyes. Ahora, ¿quién más nombró a Jonás en el libro? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre va a estar, ¿dónde? En la tierra, 3 días y 3 noches. Es decir que este libro no es ¿de qué? De mentiras, no es un cuento ni es una mitología. ¿Qué otra cosa vemos acá? Dios le dice, ahora sí volvamos a Jonás 1, capítulo 1, versículo 2. Dios le dijo: levántate, ve a Nínive,
aquella gran ciudad. Ustedes tienen que ver que este libro trata todo es grande. Si usted mira, Dios utiliza muchas veces la palabra gran o grande. Todo acá va a ser ¿qué? Grande. Jonás, ¿dónde cayó? En un gran ¿qué? Pez. La ciudad, ¿cómo era? Grande. Y el pecado de la Nínive, ¿cómo era? Grande. Entonces Dios le dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La pregunta es, ¿dónde queda Nínive o dónde queda Nínive antiguamente? ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿No? Ahí lo importante que vengamos, vamos a mostrar el mapa, la imagen 1, y vamos a ver dónde queda o dónde quedaba Nínive. Si ustedes ven, allá donde está el puntico rojo, dice ¿dónde? En Asiria. Se cree que muy probablemente es en Irak, porque dice que queda cerca del río Tigris. Y Jonás, más o menos, está, venga les muestro, por estos lados. Imagínese todo lo que tenía que caminar para llegar a predicar el mensaje de Dios. ¿Era cerquita? No, lejos. Ahora vea la otra imagen. Y dice el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope. Y allí halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, miren, ¿sí ven allá donde está Nínive? Mire dónde está Jope. Y ahora mire dónde se quería ir Jonás, Tarsis. ¿Dónde se cree que queda Tarsis o quedaba? En España. ¿Cerquita donde Dios lo mandó? No. Hay que aclarar acá una cosa. También se cree que puede ser ese Tarsis, pero puede ser que no sea ese Tarsis, puede ser otro lugar. Pero el hecho es que Jonás se va en contra de donde Dios lo había mandado. Es decir, si lo mandó a la derecha, así como ustedes lo están viendo, Jonás cogió hacia la izquierda. Es decir, si Jonás estuviera ahorita en Salitre Plaza, todos conocemos dónde queda Simón Bolívar, Dios lo mandó hacia Monserrate, pero ¿hacia dónde cogió Jonás? Hacia Fontibón. Porque dice la palabra de Dios, porque él quería, ya, podemos salir de ahí, ahora sí vamos a la Biblia, porque dice la palabra de Dios que él quería huir de la presencia de Dios. Entonces ahí lo que les hago la pregunta, ¿será que uno puede huir de la presencia de Dios? ¿Pero por qué? ¿Quién me lo dice? Bíblicamente. ¿Por qué razón? ¿Pero dónde lo dice en la Biblia? Porque es que el pastor acá me ha enseñado que es en la Biblia. De resto no le crea nada a nadie. ¿No? Bueno, para eso estamos aquí. ¿Para qué? Para aprender. Eso no hay problema. Yo tampoco sabía. Hasta que estudié. Salmo 139 del 5 al 10. Entonces miren lo que dice el salmista. Este salmo, ¿quién lo escribió? David. Miren lo que dice. Detrás y delante me rodeaste. ¿Dónde está Dios? Entonces cuando la gente dice yo no siento aquí la presencia de Dios, ¿qué está diciendo? Que no está. Si Dios está en todo lado, entonces ¿qué está diciendo esa persona? Porque yo he escuchado personas que vienen acá y dicen no, es que aquí no sentí la presencia de Dios. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es sentir la presencia de Dios? Si Dios está en todo lado, ¿eso quiere decir que la persona se vino sin Dios? Porque Dios está en ¿dónde? Cuando usted escuche decir una persona eso, está diciendo que ella está lejos de Dios, porque no está sintiendo en ese momento ¿a quién? A Dios. Yo donde quiera que esté, allí está ¿qué? Dios. Porque usted lo acaban de decir ahorita, Dios es ¿qué? Omnipresente. Es decir, ¿Dios está aquí en la iglesia? Sí. ¿Está en tu trabajo? Sí. ¿Está en la casa? Sí. Pero otra cosa es que yo siga a Dios. Cuando tú dices, yo no siento la presencia de Dios hoy, es porque te estás alejando de Dios. Pero Dios no es el que se aleja. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Así como hizo ¿quién? Jonás. Eso es lo que significa que está huyendo de la presencia de Dios. No quiere hacer su voluntad. Porque Dios está en ¿dónde? En todo lado. Mire lo que dice el salmista. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿dónde está Dios? Allá está.
Y si me voy al Seol, donde están los muertos, dice, allí está tu estrado, y he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, es decir, como estaba haciendo Jonás, me voy a volar de Dios, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará y me aseará, ¿qué? Entonces, ¿Dios dónde está? En todo lugar. Porque Dios fue el que creó todo lo que hay. Entonces, el Jonás, vamos otra vez al 3, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿A dónde iban a huir de Dios? En ningún lado. Cuando dice que está huyendo, significa que está huyendo de la voluntad de Dios. ¿Y dónde recibió esa visión, o como Dios le haya hablado a Jonás? La recibió en la tierra de Israel. Entonces él dijo, si yo huyo de Israel, quizás Dios ya no me hable más de ir a predicarle a Nínive. Y así no somos nosotros cuando le pedimos algo a Dios. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Ay, Señor, estoy desesperado porque no tengo novia. Entonces Dios le dice, espérate, tienes que conseguir a alguien que sea, ¿qué? Cristiana, una mujer de Dios, que tenga el temor de Dios. ¿Y qué dice el joven? No sé, yo voy a mirar al mundo. Yo voy, la traigo, la convierto y ya. Dios le dice, Señor, es que quiero comprar esa camioneta y vale como 500 millones de pesos, pero no tengo la plata, por fe. Dios le dice, no, espérate. Hay que trabajar, no se vaya a endeudar. ¿Pero qué hace el cristiano? No, va y se mete en una deuda grande que ni siquiera tiene, el sueldo no le alcanza para pagar la cuota. Así estaba Jonás. O sea, nosotros nos admiramos de que Jonás no hubiera hecho la voluntad de Dios, pero ¿será que nosotros somos a veces iguales? Porque queremos que Dios se acomode a nosotros, pero nosotros no nos acomodamos a Dios. Queremos acomodar las circunstancias a nosotros, pero no a la voluntad de Dios. Y dice, y descendió a Jope. ¿Qué dice? En lugar de subir, Dios lo mandó a que subiera. ¿Qué hace? Descendió. Y así somos nosotros. Cuando no hacemos la voluntad, comenzamos ¿a qué? A descender. Muchos dicen que es que Dios tiene una voluntad permisiva. No, Dios no tiene voluntad permisiva. Dios es sí y no. Tú haces o no haces la voluntad de Dios. Si tú te vas, no es que Dios te lo esté permitiendo, es porque tú lo quieres hacer, porque tienes tu libre albedrío, pero eso no quiere decir que Dios te lo está permitiendo. Bueno, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es decir, cuando dice que lejos de la presencia de Jehová, eso significa que no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no hemos hecho la voluntad de Dios? Pregúntate. ¿Cuántas veces Dios te dice, no te metas con esa persona? Y ¡pum! Te vas de allá. No vayas a hacer eso. ¡Pah! Allá estás. Es lo primero que haces. Y dices, ¿pero por qué me sobrevino esto? 4. Pero, mire lo que hace Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, ¿sí? Otra vez se utiliza la expresión, tan grande, que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. ¿Sí se dan cuenta cómo era de terco este hombre? Bueno, de terco no, de voluntarioso. Dijo, así se parta la nave, yo no voy a hacer la voluntad de Dios. Y él sabía que esa tempestad había venido por él. Y le dijo que se mueran todos. Muchas veces nuestras acciones no solo arruinan tu vida misma, sino arruinan a los que están alrededor de ti. Eso es lo que no pensamos muchas veces. Dese cuenta que uno de los hombres más ricos que existió en Colombia fue un hombre narcotraficante, todos lo conocemos como Pablo Escobar. Dice que era uno de los hombres más ricos del mundo que podía pagar hasta la deuda externa de Colombia, y lo propuso, pero pues pagarla, él ponía sus condiciones, que tenía que hacer, él dominar el país. Y dese cuenta que a pesar de que este hombre fue el más rico del mundo, ¿cómo terminó? Mal. Y su familia también, porque los hombres, Dios quizás perdona, pero los hombres no perdonan a los otros. Y su familia tuvo que huir al exterior. ¿Qué sacó con tener tanta riqueza? Mala vida, lógicamente.
Nada. Afectó hasta a su familia, dése cuenta. Entonces, mucho ojo con nuestras acciones porque pueden afectar a los que nos rodean. Nuestras acciones, ojo lo que estoy diciendo, ¿nuestras qué? Acciones. Son nuestras qué? Acciones las que pueden afectar. Por ejemplo, si tú eres infiel al hogar, tú no solo afectas a tu pareja, también afectas ¿a quién? A tus hijos. ¿Sí se da cuenta? Traen las acciones, o sea, lo que hagamos afecta, ya sea para bien o ya sea para qué, para mal. Entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó un gran viento, un viento que parecía que la nave se iba a ¿qué? A hundir. Pues claro, porque estaba entrando mucha agua. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Como estos eran mercaderes por lo general, dijeron, tenemos que soltar toda nuestra carga, para que así el barco no se hunda tan rápido, porque está entrando más agua. Entonces, por eso botaron las cosas. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Me importa. Yo no voy a ir a Nínive. Imagínense, en lugar de estar asustado, él no le importaba morir, con tal de no hacer la voluntad de Dios. 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, ¿ellos qué primero hicieron? Clamaron a sus dioses, pero no respondieron. Entonces fueron a Jonás. Quizás el Dios de este sí lo escucha. No sabemos quién es, pero quizás el Dios de este lo escucha. Levántese a dormir, deje de estar durmiendo y más bien clame. Como que estos eran más espirituales, ¿no? 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces mire Dios, primero voy a traer una tormenta para que Jonás reaccione. Pero como no quiso reaccionar, entonces los hombres dijeron, quizás esto que nos está pasando es por culpa de alguien, echemos suertes. Y ahí no fue una coincidencia, sino una diosidencia, cayó la suerte ¿en dónde? En Jonás. Es decir, Dios lo estaba señalando, este es el culpable de lo que a ustedes les está pasando. 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ya se preocuparon, ¿y este hombre quién es? Que Dios esté tan bravo, ¿quién es este? 9. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los que hizo el mar y la tierra. Es decir, citó Génesis 1, capítulo 1. Nosotros lo vimos hace como un mes y medio, más o menos, ¿se acuerdan? ¿Quién creó los cielos, la tierra y el mar? Él les dice, sus dioses no son nada comparado a mi Dios. ¿Por qué sus dioses no son comparados nada a mi Dios? Porque mi Dios hizo todo lo que ustedes ven, todo lo que hizo el cielo, el mar y la tierra. 10. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Entonces Él no solo les dijo quién era su Dios, sino les dijo, es que yo no quiero hacer la voluntad de mi Dios y por eso es que viene esta tormenta, porque Dios quiere que recapaciten. Es decir, yo les he dicho muchas veces, las pruebas pueden venir por muchas circunstancias. En este caso a Jonás le vino por quién esta prueba, o esto que le está pasando, esta consecuencia. ¿Por quién? Por Dios. Pero no todas las pruebas, todo lo que nos pasa es por culpa de Dios, o Dios es el que manda eso. Muchas veces, la gran mayoría de veces, las pruebas, las consecuencias vienen por nosotros mismos y le echamos la culpa a Dios. Otras veces vienen por el diablo, sí, porque el diablo puede poner tropiezo, pero no todas las veces vienen del diablo, son porque nosotros nos metemos en ellas. Y otras veces viene por quién, por las personas también nos pueden poner circunstancias difíciles en nuestra vida. En este caso de Jonás, ¿quién le estaba poniendo esas circunstancias? Dios. Ustedes pónganse a pensar en la Biblia, un hombre que se haya metido por sus propios medios en problemas. ¿Quién? Que no haya sido ni Dios, ni el diablo, ni las personas. ¿Quién? Un pasaje, una historia. ¿Quién? El rey David. El rey David, ¿con quién? Cuando se casó con la esposa de David. Exacto, el rey David es el mejor ejemplo de una consecuencia que una persona se haya metido por sus mismos medios en ese problema.
Y no fue Dios, no fue el diablo, no fueron las otras personas. Él se metió en ese problema. Cogió una mujer, se enamoró, mató al esposo y le dijo al profeta: mijito, ¿usted qué creyó? Que Dios no se había dado cuenta, pues le van a venir consecuencias por tu pecado. Ahora una persona que el diablo lo haya puesto en cosas difíciles, en problemas. ¿Quién? Jesús. ¿Se acuerdan que a Jesús lo tentó el diablo? Ahora un ejemplo de personas que hayan metido a otras personas en problemas. Ahí sí está el ejemplo de ¿quién? De Pablo, persiguiendo a la iglesia, ponía en problemas ¿a quién? A los cristianos. Entonces lo importante, cuando estemos en pruebas o en problemas, tenemos que identificar quién nos metió ese problema o en esa prueba. Si fue Dios, si fui yo, si fue el diablo o fueron las otras personas, porque muchas veces decimos, eso fue el diablo, y el diablo por allá, ¿no? Así como los esposos, cuando la esposa le dice, ¿hiciste esto? Y el esposo queda, ¿qué? No sé. Y la esposa se pone brava. Muchas veces no es el diablo, no es Dios ni son las personas, sino somos nosotros mismos que nos metemos en problema. Por ejemplo, en la actualidad, si trajéramos un ejemplo que utilizo mucho, si usted va en su carro, en su moto y se pasa un semáforo en rojo y lo estrellan, ¿de quién fue la culpa? ¿De Dios, del diablo o de la otra persona? Y después dice, ¿pero por qué me pasó eso? Ahora no sé. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, trataban de luchar para que, o sea, dijeron, esperemos a ver que esto se va a aquietar, esto tiene que pasar. Y antes el mar se ponía más bravo. 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Es decir, él sabía cómo se iba a aquietar el mar. ¿Qué tenían que hacerlo? Pero me parece increíble que también tenía ya esa visión, ¿no? Porque pues él lo hubiera podido hacer. Algo sabía Jonás más allá, ¿no? La forma de calmar el mar, porque Jonás hubiera dicho, pues sencillo, llévenme a Nínive y ya. Pero Jonás dijo, no, tienen que botarme al mar. 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Querían botarlo al mar? Eran más misericordiosos que ¿quién? Que Jonás. Yo sí veo que mi vida está en peligro. Chao, Jonás, de una. No lo pongo a pensar, lo boto. Pero estos hombres eran misericordiosos. Y aquí Dios comienza a enseñarle a Jonás la misericordia. ¿Por qué? Porque Jonás habla de la justicia. Y así como ustedes dijeron, tenían que castigar al pueblo de Nínive, porque son ¿qué? Malos. Pero Dios le dice, no, ve y predícales el mensaje. Entonces, Dios utiliza las circunstancias para cambiarnos a nosotros. ¿No nos ha pasado en el trabajo? Nos llega un correo, no, mire, usted hizo esto mal, pum, se formó el problema. Usted llega a la casa y los hijos hicieron algo, dañaron algo y ¡pam! El mismo día. Tenía su carro y ¡pum! Se lo estrellaron por detrás y usted, Señor, ¿por qué me vienen todas estas circunstancias? Pues así le estaba pasando a Jonás. 14. Mire, estos hombres que adoraban a otros dioses, dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Es decir, estos hombres, sin conocer a Dios, hicieron la voluntad de Dios. Dijeron, nosotros no queremos botarlo al mar, pero si esta es tu voluntad, Jonás se va para el agua. 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, es decir, se convirtieron en ese momento. Antes no conocían a Dios. Jonás se lo presentó y les dijo, este es el Dios que hizo el cielo y la tierra, y esto que viene es porque Dios lo está provocando. Es decir, Dios mandó vientos fuertes para que el mar se comenzara a mover.
Y yo sé la forma para que el barco no se hunda. Échenme al mar. Porque Dios quiere que vuelva otra vez a Nínive. Y lo echaron al mar y se quitó. Y estos hombres, ¿qué hicieron? Mire, temieron aquellos nombres a Jehová con gran temor y ofrecieron, ¿qué? Sacrificio. E hicieron votos. No sabemos qué votos hicieron, pero muy quizás dijeron, de ahora en adelante vamos a dejar a nuestros dioses. Ojo que eso me lo estoy inventando, no está en la Biblia, ¿no? Y ahora voy a servir a Jehová y no nos vamos a alejar de ti. Imagínense. La primera conversión, ¿a través de quién? De lo que hizo que Jonás. ¿Qué le mostró Dios a estos hombres? Que si el hombre se arrepiente, si el hombre busca a Dios, hay misericordia. Cosa que Jonás no quería para quién, para mí. ¿Y aprendió Jonás de esto? ¿Hasta ahí? No. Porque su voluntad seguía firme. Yo no voy a ir a Nínive. 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Una qué me dijeron al principio? ¿Una qué? ¿Dónde dice la Biblia que era una ballena? Era un pez. No sabemos. Sí, pudo ser una ballena. Pero dice que era un gran pez. No sabemos. Y todo el mundo especula. Yo creo que fue tal pez. Imagínense, Dios tuvo que comenzar a cuidar de ese pececito desde chiquito hasta que creciera. Y lo cuidó tan bien que ese pececito creció tan grande que se pudo comer a Jonás y tenerlo ahí en la barriga. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuánto? Y 3 noches. Imagínense para usted caber en un estómago ahí. O sea, que era grande. ¿Y se arrepintió Jonás? ¿Sí? No. ¿Tuvo que pasar cuántos días? 3 días y 3 noches para que entrara en razón. Igual que, ¿por qué digo 3 días o 3 noches? Acuérdese que cuando Abraham tuvo que sacrificar a su hijo, ¿a cuántos días de camino estaba el lugar? A 3 días. Es decir, Dios les da tiempo para que el hombre lo piense bien lo que quiere hacer. Abraham en esos 3 días pudo haberse arrepentido, pudo haberse dicho, no, yo no voy a sacrificar a mi hijo. Mire cómo es Dios, nos deja que pensemos bien las cosas. Por eso si usted tiene que tomar una decisión difícil, no lo tome a la loca. Tómese 3 días y 3 noches para pensarlo, para que pueda tomar una decisión que bien, y no equivocarse. Abraham se pudo haber devuelto, pero no lo hizo. Jonás necesitó 3 días y 3 noches para pensar en la voluntad de Dios. Mire lo que dice, oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Acá viene una pregunta. ¿Jonás murió o no murió? No murió. Pero hay algunos que dicen que sí. ¿Cómo podemos saber si murió o no murió? 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ojo que ahí está diciendo Jonás desde el Seol. ¿Usted sabe qué es el Seol para los judíos? Es el lugar donde van los muertos. Entonces muchos por eso dicen, por eso Jonás murió porque estaba ¿en dónde? En el Seol. Pero ojo porque él acá está utilizando figuras que... figurativas, exacto. No está utilizando que estuviera muerto. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Y me echaste a lo profundo. Es decir, Jonás mientras estuvo en el pez estuvo consciente de todo lo que pasó. ¿Un muerto se puede dar cuenta de todo lo que le pasa? Y dice, y me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Es decir, él dice, Dios me llevó, mejor dicho, el pez no se quedó a la orillita, sino como que el pez me llevó bien allá a lo profundo. Eso es tan profundo que ni siquiera los submarinos pueden llegar muy bien allá. Tiene que ser un submarino muy bien preparado para que no explote. No explote, sino implosión. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Qué sintió Jonás al estar en el pez? Que Dios lo había dejado, lo había abandonado. Y comenzó a recapacitar, ¿y por qué Dios me dejó acá en el pez? Ahí sí comenzó a pensar, ya me acordé
por no hacer la voluntad. ¿Y no nos pasa a nosotros a veces así? Dios nos da un negocio y cuando nos da ese negocio, usted le ora a Dios, Dios, si tú me das este negocio, yo te prometo que voy a venir todos los domingos a la iglesia y todo lo que yo gane, mejor dicho, lo voy a invertir en la iglesia para que se predique el evangelio. Y Dios le da ese negocio y ¿qué pasa? Usted dice, uy, ya no puedo volver. ¿Por qué no puedo volver a la iglesia? Porque es más importante el negocio. Pero ¿quién te dio el negocio? Diosito, si me da un carro, mejor dicho, yo voy a traer y llevar a los hermanos que no tienen carro. Y Dios le da el carro y no vuelve a la iglesia porque ahora se la pasa paseando. Y así muchas circunstancias de la vida. Entonces Dios nos tiene que llevar a lo más profundo para que te acuerdes de su voluntad. 4. Entonces dijes, desechado yo soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, es decir, como el pez tenía que comer porque Jonás no se lo podía absorber el cuerpo, entonces el pez siguió ¿qué? Comiendo, y llegaban a ese estómago las algas al pobre Jonás y Jonás, tras de que no podía ver, todo frío y enredado en algas. 6. Oigan lo que va a decir, por eso sabemos que fue hasta lo profundo, aunque lo dice ahí porque es su oración. Descendí a los cimientos de los montes. ¿Dónde están los cimientos de los montes? ¿Ah? En lo más profundo del mar. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? El Everest, ¿no? Pero se dice que en el mar hay una montaña que sobresale todavía, que es más profunda que el Everest. Entonces imagínense, si el Everest es alto, imagínense esa montaña que está en el mar. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Entonces dicen, miren que sí murió Jonás. ¿Sí murió Jonás? No. Vamos a ver el 7. Cuando mi alma, ¿qué? Es decir, cuando él ya se sintió en lo más profundo, que ya mejor dicho, ahora sí llegó mi muerte. Pero luego no era lo que quería. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré, ahora sí, mire, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Ah, Señor, ahora sí, perdóname. No quiero morir, voy a hacer tu voluntad. Y voy a pagar mis votos. ¿Y voy a hacer qué? Tu voluntad. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué hizo Dios? Dios le dijo, le voy a dar un rebote a ese animal. Se comió una alga y dijo, esta es la alga que le va a hacer que rebote. Pez, cómete esa alga. Y el pez se la comió y... O quizás era Jonás que le sabía fea. No, mentira. No sabemos. Pero el pez lo vomitó. ¿A dónde lo vomitó? Específicamente, ¿dónde? ¿En dónde? No, puede ser porque Nínive no tiene mar. ¿No vieron la imagen que está bien lejos del mar? ¿Y por qué se los dije? ¿Por qué razón? Porque hay una creencia en el cristianismo que dice, es que cuando el pez vomitó a Jonás, lo vomitó y Jonás estaba todo blanco y sin cabello porque los gases gástricos estaban comiendo a Jonás. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Y lo vomitó delante de Nínive y Nínive se asustó. Pero si Nínive queda lejos del mar, ¿no? Nínive no tiene mar. El hecho fue que el pez lo vomitó, no sabemos cómo salió Jonás, pero sí quizás olía feo, pues porque imagínense de dónde venía, ¿no? Pero eso no lo dice que la Biblia. El 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Bueno, ya se arrepintió, ¿cierto? Entonces Dios le dijo, te voy a recomendar cuál es mi voluntad para ti, Jonás, y para mí. 2. Levántate y ve a Nínive, aquella que gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de ¿qué? De camino. ¿Por qué Jonás fue a predicar el evangelio? ¿Quién me puede explicar?
Porque Dios le mostró la misericordia también con él. Primero le mostró la misericordia con los hombres del barco. Ahora le muestra la misericordia a él. Claro, Nínive no ha hecho mi voluntad, pero ojo porque tú no estás haciendo mi voluntad. Yo te voy a perdonar, pero así como yo te perdono, yo también quiero perdonar ¿a quién? A Nínive. Ve allá, entonces Jonás, por eso fue. 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo me imagino que muchos le dirían: ¿pero por qué Jonás? Y ahí Jonás comenzaba a explicarles cuál era el motivo. Pero la predicación de Jonás, ¿cuál era? Cortica. Lo que dice el pastor. Acá duran 5 o 6 horas predicando y no se convierte en ningún alma. Con una predicación así larga. ¿Jonás qué necesitó? De aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Se convirtieron o no se convirtieron? Sí. Le pidieron perdón a Dios y se convirtió toda un pueblo o toda una ciudad, imagínense. Por eso les digo, ¿cuál fue el mensaje más efectivo, el predicador más efectivo? Es ahí de quién. Jonás, toda una ciudad. Si lo trajéramos a nuestro tiempo, hasta el presidente se convirtió. ¿Y qué tuvo que predicar? De aquí a 40 días Nínive va a ser ¿qué? Nada más. Un mensaje que corto y sencillo. Un mensaje de juicio. 9. Mire lo que dice el rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. ¿Que sé qué? ¿De qué? ¿De qué se convirtieron? Entonces, ¿se arrepintieron o no se arrepintieron? Sí. Y se arrepintió, pero mire quién también se arrepintió. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué? Y no lo hizo. ¿Cómo así luego Dios se arrepiente? ¿Sí? Es decir, Dios dice y después no hace. ¿Quién me puede decir eso? ¿Sí se arrepiente o no se arrepiente Dios? Es decir, que Dios es variable, ¿no? ¿Mm? Entonces sí se arrepintió. O sea que sí cambió. ¿Sí? Vamos a ir a Números 23, 19. No me vayan a cambiar la respuesta que ya dieron, ¿bueno? Números 23, 19. Leámoslo todos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que ¿qué? Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué pasó ahí? Entonces la Biblia se está contradiciendo. ¿Dios sí se arrepiente o no se arrepiente? ¿Dios cuando dice algo lo cambia o no lo cambia? Díganme sí o no. Según Jonás y según Números 23. ¿Cuántos dicen que Dios sí se arrepiente y cambia? A ver, levanten la mano. No les dé miedo. Dios no es que se arrepienta. Dios que le dijo a Nínive, a todos nos dice lo mismo. Aquí te dejo este camino. Si te arrepientes, no te hago el mal. Pero si no te arrepientes, te hago el mal. O sea, Dios siempre nos condiciona en los dos caminos.
En Deuteronomio, al pueblo de Israel le dijo lo mismo. ¿Quieres las bendiciones? Pues haz mi voluntad. Pero si tú no haces mi voluntad, te van a venir estas, ¿qué? Maldiciones. Entonces, no es que Dios se haya cambiado su voluntad. Dios ya había establecido que si ellos se arrepentían, no los iba a castigar. Pero si no se arrepentían, a los 40 días vendría, ¿qué? El juicio. ¿Listo? Es eso. Por eso toca interpretar la Biblia con los textos y los antecontextos, ya lo sabemos. 4:1. Pero Jonás, ¿qué pasó? Se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios que clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes de qué. Es decir, Jonás era un hombre de justicia. Si alguien se porta mal, hay que hacer ¿qué? Justicia. En el tiempo de Jesús, ¿cómo eran los fariseos? Los sacerdotes y todo. Si alguien hacía el mal, hay que cumplir la palabra con justicia. O sea, una persona súper espiritual le gusta la justicia, es decir, que se castigue. ¿Y será que en la iglesia actual pasa lo mismo? ¿Les hago la pregunta? ¿No? A alguien le va mal, a alguien que le cae a usted mal, y usted dice: ahí tiene, se lo merece. Alguien cae en la iglesia en algún pecado, y usted ¿qué le dice al pastor? Pastor, castíguelo, disciplínelo, se merecen una disciplina. Tu papás están enfermos por alguna razón y tienes odio contra ellos y dices: eso le vino en castigo por lo que él me hizo a mí. O tus hermanos. ¿No estamos igual que Jonás? Sí, claro, uno de los principales atributos de Dios es la justicia. Y Jonás era un hombre que le gustaba que se cumpliera al 100%. Pero uno de los atributos también de Dios, ¿qué es? El amor, la misericordia. Dios mueve este mundo con justicia, pero va acompañada de ¿qué? De su misericordia. Ojo de ser tan súper espirituales, porque perdemos la misericordia ¿de quién? De Dios. Muchas veces decimos: se lo merece por lo que nos hizo, pero tengamos cuidado porque de pronto esa prueba también nos puede venir a nosotros. Mire lo que dice Jonás: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios que, ¿cómo es Dios? Clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes ¿de qué? Del mal. Todo el mundo cree que Dios es un Dios que airado, furioso, que está con el látigo para castigar. ¿Qué está haciendo la hermana Marina? ¿Qué está haciendo la hermana Raquel? Que Dios está así. Pero lo que no entendemos, y muchos dicen que el Antiguo Testamento es un Dios de ira, un Dios de castigo. Pero no, porque aquí con Jonás estamos viendo la misericordia. Con Noé también vemos que la misericordia de Dios. Con Ruth también vemos que la misericordia. Con David. Es decir, que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios airado y justiciero. No, es un Dios que misericordioso. Lo que pasa es que la gente no acepta que el amor, la voluntad de Dios, y por eso vienen que los castigos. En este tiempo sí estamos en la gracia. La gracia está acá porque Jesús vino, pero esa gracia también existió anteriormente, sino que la mayor gracia actual es ¿dónde? En el tiempo que estamos, porque para todo el mundo se dio que el Evangelio, para que el que quien crea en Jesús se arrepienta de sus malos caminos y comience a hacer la voluntad de Dios, y Dios lo perdona. ¿Amén? Amén. Es decir, que aquellos justicieros que dicen: uy, es que eso le pasó a mi hermano por lo que me hizo hace 32 años. ¿Está orando conforme a la voluntad de Dios? No. Uy, eso le pasó al vecino por lo que me hizo qué día. ¿Está orando conforme a la voluntad de Dios? No, está igual practicando lo que hizo Jonás. Que no se acuerda que existe también la misericordia. Muchos cristianos, si su peor enemigo se convirtiera al cristianismo,
dirían, ese se convirtió allá a medias. Pero yo sé que eso no es verdaderamente compartido, porque quiere justicia sobre esa persona. Miremos lo que dice Lucas 9, del 53 al 56. ¿Será que en el Nuevo Testamento pasó algo así como Jonás? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? Vamos a ver. 9, 53 al 56. Mire lo que dice. Mas no le recibieron porque su aspecto era de como de ir a Jerusalén. No recibieron a Jesús y a sus discípulos el mensaje. ¿Y qué pasó? Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, miren, los super espirituales, Señor, miren los espirituales, Señor, así yo me imagino con los aureolas acá, las alas y así, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Como no recibieron la palabra de Dios, solo es que tú digas la palabra y fuego desciende y quema esa ciudad. Jonás, miren, ahí está Jonás. ¿Y qué les va a decir Jesús? Bravo, hijitos, ustedes conocen la palabra de Dios. Entonces, volviéndose él, es decir, Jesús, ¿los qué? ¿Los qué? Es decir, si tú le estás deseando el mal a alguien, Jesús te está reprendiendo esta mañana. Si tú dices, bien hecho que le haya pasado, o eso le está pasando por lo que me hizo, Dios te está reprendiendo esta mañana. Lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Imagínense que Jesús le hubiera escuchado la oración de los discípulos, ¿qué hubiera pasado con la tierra? Imagínense que Dios castigara cada rato a la gente, ¿qué pasaría? ¿Habrían humanos? Todos hubiéramos desaparecido ya. Porque, ¿quién no ha pecado acá? Dígame. Levanta aquí la mano el que no ha pecado, dijo Jesús, para que lancen la primera piedra. Dígame quién no ha pecado. Todos hemos pecado. Y todos necesitamos ¿de qué? De la misericordia de Dios. Acá viene la pregunta, ahora sí, yo les dije, ¿por qué Jonás odiaba tanto a los de Nínive? ¿Quién me lo puede decir? La pregunta está en otro profeta que se llama Nahum. Nahum escribe a Nínive, todo Nahum es para Nínive. Nahum 3:1. Miren cómo era Nínive. Ay de ti ciudad que sanguinaria, eran sanguinarios. Ahorita les cuento qué hacían, qué es lo que se cree que hacían. Toda llena de qué? Y de rapiña. Lo mismo que dijo Jonás. El rey de Nínive. Y de rapiña, sin apartarte de qué? Del pillaje. Es decir, cuando ellos iban a una ciudad, capturaban a todo el mundo. Dice que cuando los capturaban, cogían y les quitaban las cabezas y las llevaban allá delante de sus reyes y sus dioses, diciendo, mire a todos los que matamos. Decían que también cuando capturaban a las personas, los metían un palo por atrás, donde sabemos, y hasta que muriera ahí colgado así. Dicen que ellos también comenzaban a desmembrar a las personas por pedacitos, es decir, que hacían muchos horrores. Entonces, dígame, ¿será que el pueblo de Israel no le hicieron lo mismo? Sí. Por eso es que Jonás estaba, ¿qué? Bravo. Y decía, quiero que los acabes, Dios. ¿No ves lo que le hizo a tu pueblo? Eso era el reclamo de Jonás. Y por eso se puso tan bravo. Yo sabía que si iba a predicar y ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Ellos no merecen el perdón. Merecen el infierno, si fuera un cristiano de hoy. Porque somos expertos mandando gente al infierno, ¿no? Somos expertos diciendo quién es del diablo y quién es cristiano, ¿no? Ahora, ¿por qué Jonás conocía que Dios era un Dios clemente, piadoso, que era tardo para enojarse y grande en misericordia y que se arrepiente de hacer el mal? ¿De dónde sacó este atributo de Dios? ¿Por qué él sabía esto? ¿Eh? ¿Quién me lo dice? Ahorita me dice, pues en la Biblia. Sí, yo sé. ¿Pero en dónde? Muy bien, porque primero le mostró la misericordia a él. Pero esto viene de Moisés. Los judíos dicen que el mayor profeta, el mayor profeta para ellos es Moisés. ¿De dónde está? Éxodo 34, del 6 al 7. Él conocía muy bien
La Torá, como dicen los judíos, el Pentateuco, como decimos nosotros, los 5 primeros libros de la Biblia. Y pasando Jehová por delante de él, es decir, Moisés estaba allá en el monte, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Que guardas misericordia a quién? ¿A cuántos? A millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Conocía muy bien la Biblia Jonás? ¿A quién le citó Jonás a Dios? A Moisés. Yo sabía que tú los ibas a perdonar. Ellos merecían fuego. 3. Ahora Jonás 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es decir, está diciendo: yo soy más justo que tú. No quiero ver el perdón de Nínive. Mátame, no merezco vivir más. ¿Realmente había cambiado Jonás? No. Él quería ver a Nínive sucumbida en destrucción. 4, sí. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Había cambiado? No. ¿Él qué pensó? Ahora me voy a hacer aquí en la ciudad. ¿Y por qué fue a predicar el evangelio? Quizás estos no cambiaron de verdad, no se arrepintieron de verdad. Y voy a ver en 40 días cómo desciende fuego del cielo. Igual que los discípulos de Jesús. Eso era lo que estaba esperando. Es decir, ¿se arrepintieron quién? Los de la nave. ¿Se arrepintió Nínive? ¿Pero se arrepintió Jonás? No. Por eso dicen, eso no está en la Biblia, hago la aclaración. Por eso dice que cuando lleguemos al cielo van a haber muchas sorpresas, porque quizás muchos no son cristianos. Son solo cristianos de venir, pero en su corazón hay otra cosa. Esto no lo dice la Biblia, ojo. Pero yo creo que sí, van a haber sorpresas. Quizás pastores, predicadores, ¿y ese pastor por qué no llegó? Todo el mundo así. Quizás su vida no era conforme a la voluntad de Dios. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Es decir, está como en Israel hace tanto sol, calor, pega, seguro tendría dolor de cabeza. Dijo Dios: quizás está de mal genio es porque tiene mucha calor. No nos pasa en tierra caliente que la cabeza se nos vuelve pum pum. Entonces Dios dijo: le voy a hacer crecer un arbolito, a ver que se le bajen los ánimos, esa calentura, se ponga un poco más frío y piense. Y le hizo un arbolito. ¿Y Jonás cómo se puso? Es la primera vez que veo a Jonás contento desde que comenzamos el libro. Estaba contento porque ¿qué? No le daba ¿qué? El calor. 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y acontecer que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza nuevamente, y se desmayaba, y deseaba nuevamente ¿qué? La muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez, qué problema. Y acá va a estar lo que le dice Dios: ¿por qué perdonó a Nínive? Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y le dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces, ¿qué le dice Dios? Tú te alegraste por la calabacera porque te protegía, te daba un beneficio, y te enojaste cuando desapareció. ¿Pero quién hizo la calabacera?
¿La hiciste tú o la hice yo? Yo. Ahora no voy a tener más piedad de Nínive, que son personas que las creé yo, que las hice yo, y que en este momento hay muchos hombres, quizás sí hay unos que son salvajes, malvados, pero hay otros hombres que son buenos y que necesitan conocer mi voluntad para que no sigan haciéndolo malo y se arrepientan. Es decir, nuevamente le volvió a mostrar que misericordia. Entonces, ¿Jonás le gusta la justicia? Sí. ¿De qué trata el libro de Jonás? De la misericordia de Dios por todo el mundo. Misericordia que debemos llevar nosotros, ¿a quién? A todo el mundo. Debemos predicar el Evangelio para que las personas cambien y se arrepientan. Pero el primer arrepentimiento lo debemos hacer, ¿quién? Nosotros. Porque el libro no trata tanto de la ciudad a la que se le profetizó. El libro no habla tanto de la profecía. El libro habla de ¿quién? Del profeta. Que entendiera que Dios manejaba al mundo con justicia, pero también ¿con qué? Con misericordia. Y en el Antiguo Testamento mucha gente dice, pero Dios, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo pudo destruir tantos pueblos en el Antiguo Testamento? Para que ustedes sepan, Dios siempre maneja nuevamente la misericordia. Antes de que el pueblo de Israel fuera a destruir un pueblo, una ciudad, siempre le proclamaba la paz. Si ellos aceptaban esa paz y comenzaban a seguir a Dios, ¿adivinen qué pasaba con ese pueblo? No lo destruían. Pero la gran mayoría de pueblos, ¿qué hicieron? No, desechamos eso. Y por eso venía la destrucción del pueblo de Israel sobre ese pueblo. ¿Es decir que Dios es malo? No. Dios siempre va a querer la misericordia para todo el mundo. Pero antes de castigar o poner en juicio a alguna persona, tiene que llevar el mensaje. ¿El mensaje de qué? De la salvación y el arrepentimiento. Si la persona la acepta, bien, porque se salva. Pero si no la acepta, ¿qué pasa? A destrucción. ¿Dónde está eso, Alejandro? Yo no le creo. Vamos a ir a Deuteronomio 20, del 10 al 12. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, es decir, para formar la guerra, le intimarás la paz. ¿Cómo venía el pueblo de Israel antes de destruir un pueblo? Te ofrezco paz. No queremos destruirte. Si no la aceptan, sigamos al siguiente. Y si respondieren paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Es decir, no lo destruía, pero tenían que pagar un ¿qué? Un tributo. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces ¿qué? La sitiarás. Es decir, van a entrar en guerra. Entonces Dios, antes de destruir un pueblo, le manda el mensaje de paz, ¿sí o no? Y a las personas también le ofrece el arrepentimiento. Vamos a ir a Salmos 51, 17. Miren lo que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quería Dios en el libro de Jonás? ¿El arrepentimiento de quién? De Jonás. Y aún así tuvo misericordia, porque si un profeta no obedecía la voluntad de Dios, Dios también lo podía destruir. Ahí les cuento. Vamos a Juan 3, 16 al 21. Para los que dicen, no, eso era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no pasa eso. Vamos a ver qué dice Juan 3, 16. Porque de tal manera amó ¿a quién? Dios, ¿a quién? ¿Cuál es el mundo? El mundo de las personas. A todo el mundo ha amado Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que. Muy bien, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Entonces los hermanitos que les gusta condenar a las personas, ojo, porque Jesús no es así, ni Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? De Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para que seamos salvos? Acercarnos a Dios, decirle perdóname y cambiar el mal camino que hemos hecho. Mateo 12, 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo:
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Bajemos. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron. ¿Sé qué? Algunos dicen, no, ellos no se arrepintieron de corazón, porque algunos dicen que no se arrepintieron de corazón. ¿Quién me lo puede decir? Porque pasado 80, 90, 100 años volvieron a hacer lo mismo. Y Dios mandó al profeta Nahum para que decirles, ahora sí van a hacer ¿qué? Destruirlos. Entonces dicen, no, eso no fue una conversión verdadera. ¿Pero qué dice Jesús? Si se arrepintieron, lo que pasó fue que después del tiempo, pues cambiaron su forma de pensar. Entonces les dice Jesús, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús a citar a Jonás? Les dijo, mire, así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, va a morir y va a durar ¿cuántos días? Igual, 3 días y 3 noches. Y se va a levantar para predicar ¿de qué? De la salvación, del arrepentimiento. Pero esta generación, es decir, los espirituales del judaísmo del tiempo de Jesús, muchos fariseos, algunos escribas, no iban a aceptar el mensaje de Jesús. Y Jesús les dijo, debido a que ustedes no me van a aceptar, les va a venir lo que le iba a pasar a Nínive, castigo. Y por eso Nínive va a ser como un testigo ante ustedes, porque ellos al menos aceptaron la predicación de Jonás, pero ustedes no aceptaron mi predicación y se condenaron. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cómo maneja Dios el mundo? Con justicia, pero va acompañada de ¿qué? De misericordia. Esos son los principales atributos de Dios. ¿Qué significa escaparse de Dios? ¿Quién me lo dice? ¿Nos podemos escapar de Dios? No. Cuando habla de escaparse de Dios, es no hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar esta profecía? O a hablar de esta profecía. Porque eran muy malos. Habían hecho daño a su pueblo. Y él creía que no merecían el arrepentimiento. Y él sabía que si iba y predicaba, y ellos de pronto se arrepentían, porque no sabía si se arrepentían o no, porque allá acuérdense que se fue de fuera de la ciudad a mirar qué pasaba. ¿Sabe que si se arrepentía, Dios los iba a ¿qué? A perdonar. Entonces, ¿de qué nos habla el libro de Jonás? La misericordia de Dios. Pero más la misericordia hacia Nínive, la misericordia hacia ¿quién? Hacia Jonás. ¿Cuántas veces estuvo en peligro Jonás? Cuando se fue ¿qué? En el barco y comenzó a hundirse. Después, en el pez. Ahí van 2 misericordias. Y después, Dios le muestra la misericordia ¿con qué? Con la calabacera. Amén.